días. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos que están aquí dentro del templo. ¿Sabes cuál es el secreto para tener unidad en la iglesia? El día de ayer tuvimos un evento aquí en la iglesia. Un segundito, por favor. Tuvimos un evento el día de ayer y estábamos dándonos cuenta de cómo es que el creyente, aún cuando vamos a dejar de ver su cuerpo, vamos a extrañar su presencia, pero aún en esos momentos logra que la iglesia del Señor se una. ¿Sí? Hermana Nati está en la presencia del Señor ahora, pero el día de ayer que estuvimos conmemorando su vida, celebrando su vida, pudimos ver cómo hermanos que tenía tiempo que no veíamos se unieron. Y aunque decimos que una de las expresiones que se escucharon el día de ayer fue gusto de verte, pero qué lamentable que sea en momentos difíciles. ¿Qué está esperando la iglesia para que se una? ¿Que haya momentos difíciles? ¿Que haya dificultades? ¿Que haya problemas? Pero dándole la vuelta, nosotros, los creyentes en Cristo, en realidad no es un momento, lo que vivimos ayer no fue un momento triste para la hermana Nati. Fue un momento de gran gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella está en la presencia de Dios. Así es de que, como el apóstol Pablo menciona, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Está totalmente invertido como lo ve el mundo. El mundo dice que estamos vivos cuando en realidad estamos muertos. Y para el mundo estamos muertos cuando en realidad estamos vivos. ¿Sí? Porque estamos vivos para Cristo, estamos en la presencia del Señor. Pero ¿sabes cuál es el secreto para tener unidad en la iglesia? Problemas, dificultades. Recuerdo 1985, en la Ciudad de México, un terremoto que devastó la ciudad. Pudimos ver cómo en esos momentos de tragedia el pueblo mexicano, y así como en otras naciones, en otros países han habido catástrofes naturales, la humanidad se une. La pregunta es, ¿por qué esperamos hasta ese momento? Ahora, ¿sabes cuál es el secreto para tener unidad en la iglesia? ¿Cuál será el secreto? ¿Perdón? Hasta ahorita momentos difíciles, ¿verdad? Bueno, el apóstol, más bien Dios a través de la pluma del apóstol Pablo, nos va a revelar cuál es el secreto. Obviamente eso es para los hermanos que están a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y ahora también estamos en todas las plataformas que se imaginen ¿cómo se llaman esas? Este, se me, se me olvidó el nombre. Se me está olvidando el español porque como quiero aprender inglés. Bueno, me voy a recordar en un momento.
donde nada más se escuchan los audios. ¿Sí? Bueno, es a través de esta carta donde el apóstol Pablo nos deja muy claro los 3 primeros capítulos, qué es lo que ha hecho Dios para nuestras vidas. Y ahora viene la parte práctica. Primero dice que son los imperativos. Los primeros 3 capítulos son los imperativos y ahora los próximos 3 capítulos, 4, 5 y 6, vamos a encontrar los indicativos. Perdón, al revés. Los indicativos en los primeros 3 capítulos ahora son los imperativos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a la vida práctica, porque tenemos que aterrizar todo lo espiritual a la vida aquí en la tierra terrenal. Entonces, vayamos a nuestro texto base, donde estamos desarrollando estas 20 y tantas lecciones. Y dice, bueno, para saber el secreto lo vamos a encontrar en Efesios 4 del 1 al 10. Y este es el texto con el cual nosotros estamos estableciendo el fundamento. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque siempre, como siempre, Señor, y para siempre, tu misericordia está con nosotros. Y sobre todo tu gracia, Padre bendito, porque aún sin ser merecedores de la salvación, enviaste a Jesús para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de las garras principalmente de Satanás, del pecado, Señor, que está en nuestras almas, en nuestros corazones, y que de alguna manera nos alejaban totalmente y para siempre de tu presencia. Pero gracias que Jesús vino a rescatarnos. Gracias, bendito Dios, por las almas que en esta mañana están reunidas en tu templo. Gracias por los hermanos y hermanas que están a través de las redes sociales. Y gracias aún por aquellos que no quieren venir a ti, Señor. Te damos gracias por ellos porque es una oportunidad para nosotros para poder expandir las buenas nuevas de salvación. Solamente te rogamos que nuestros corazones aprendan a hacerlo como lo hizo Jesús, en amor y por amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, una de las bueno, ya salió ahí. ¿En qué versículo encontramos en qué parte de la Biblia encontramos este versículo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Se recuerdan? Ahí está, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Pero, ¿cómo podríamos interpretar este texto más claro? Que nos quede más claro, o que les quedara más claros a los hermanos que están por primera vez o que están recién convertidos en los caminos del Señor. ¿Cómo podríamos explicarles esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto. Por cierto, recordemos que ahora vamos a tener nuestras participaciones con un micrófono. ¿Quién dijo yo? Ya está prendido, ya no es necesario que ahorita lo apaguen para que podamos agilizarlo. Gracias, hermano Albino. Entonces, ¿cómo le podríamos decir? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, veamos. Esto en otras traducciones, recuerden que las traducciones nos ayudan para facilitar el entendimiento. En otra traducción, en la Palabra de Dios para Todos, dice así, y me quedó súper clarísimo, dice, este trabajo debe de continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos. Cuando dice unidad de la fe, es en cuanto a lo que creemos. Y luego dice, y conocemos
acerca del Hijo de Dios, en cuanto a lo que creemos y lo que conocemos de Jesús, ¿verdad? Concretamente de Jesús. Dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura. Cuando dice a la estatura del varón perfecto, porque si no, miren, ese es uno de los problemas que Andrés tiene, que cuando habla, ve de perfección en la palabra de Dios, inmediatamente dice, pero yo no soy perfecto. Pero como yo soy un ser humano, entonces, ¿y los seres humanos son qué? Imperfectos. Entonces, y como yo soy un ser humano, pues yo soy imperfecto. Y entonces ya con eso, como Pilatos, me lavo las manos y qué fácil, ¿no? Entonces, pues sí, soy creyente, pero soy humano. Y ya con eso me disculpo. No, aquí lo que quiere decir es que lleguemos a tener, a estar maduros como las frutas. Se siembra, se cultiva y se cosecha, ¿sí? Porque si no, nunca vamos a dar fruto. O sea, como usted dice, hermano, no decir, pues soy imperfecto y tengo que seguir haciéndolo, porque soy imperfecto, sigo haciendo lo que no debo hacer. Sí, Y no es así. no es así. Tenemos que ir madurando más y más. Exactamente. Sí, imagínense, ¿para qué siembra uno un árbol de manzanas o de cualquier fruta? Para nunca cosechar. Siempre van a estar verdes, nunca. Por favor. Yo Sí, pienso que que sí, que nosotros tenemos que ser, no, ¿sí se escucha? sí, que sí, como dicen, ¿verdad? Es como el amor, igual que la plantita, se tiene que estar regando y hablándole con amor y todo el tiempo uno va a estar enamorado del esposo o la esposa. Así es. La palabra de Dios también con nosotros. Exacto, y bueno, esto trasciende a más de la familia, especialmente sí, miren, a veces nosotros las iglesias, bueno, los miembros de las iglesias somos el reflejo de lo que estamos viviendo en nuestros hogares. Y si trato con la punta o del pie a los miembros de mi familia, entonces vengo a la iglesia y vengo a hacer exactamente lo mismo. Entonces, y nosotros como creyentes a veces utilizamos lo que en psicología dicen que la regresión, o sea, regresamos a nuestro pasado. Es que a mí cuando era niño mi papá o mi mamá me trataron mal y eso afecta, pero ya como que nuevas criaturas en Cristo, eso ya, las cosas viejas pasaron. Sí, al principio no lo entendemos, pero conforme vamos avanzando, vamos madurando espiritualmente y vamos comprendiendo que ya no podemos echarle la culpa a los demás. ¿Sí, hermana Isa? Como usted lo acaba de decir, nuevas criaturas somos y desgraciadamente muchos de nosotros que somos cristianos siempre estamos mirando hacia el pasado y estamos como los gatos nomás lambiendo nuestras heridas y eso no quiere Dios para nosotros. Exactamente. Entonces, dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección, aunque ya sabemos que como hermana Nati, ahora sí ya es perfecta allá arriba, ¿verdad? En el cielo. Está en la presencia de Dios. Nosotros vamos a llegar hasta a esa medida en el momento en que o Cristo venga o partamos a su presencia, cuando Dios diga hasta aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa, dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que es Jesús, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Y esto lo encontramos en la traducción Dios habla hoy. Y la última traducción que tomé notas, dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, para conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Digamos, esas son las diferentes traducciones de este versículo que es el de Reina Valera. Continuamos, dice, ¿cuál es el secreto entonces para tener unidad en la iglesia? Efesios 4 del 1 al 10 es donde vamos a encontrar la respuesta. Entonces,
¿Qué pasó aquí? Oh, ya encontré qué pasó. Pregunta número 1. No, mejor dicho, no, pregunta número 1. ¿Qué necesitamos? Dice, el secreto para tener una vida, tener una unidad en la iglesia o unidad en la iglesia es esta. Número 1. Necesitan humildad y paciencia para que haya unidad en la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a imaginar que estamos en el oftalmólogo, a ver si lo dije bien, el que mide la vista, ¿no? Este es el 1. Necesitan humildad y paciencia para que haya unidad en la iglesia. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué les parece el 2? El 2 dice, necesitamos humildad y paciencia para que haya unidad en la iglesia. 1 o 2. La 1, la 2, la 2 suena mejor. O sea, con esa ya vemos mejor, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece la número 3? Este es el otro. Dice, necesitas humildad y paciencia para que haya unidad en la iglesia. ¿Están de acuerdo? Entonces, por fin, 1 o 2, dijeron que el 2. Ahora, 2 o 3. ¿Sigue siendo el 2? Ahora, ¿qué les parece el 4? Necesito humildad y paciencia para que haya unidad en la iglesia. El 1, el 2, el 3, el 4. Número 1, para que quede más claro, necesitan. Número 2, necesitamos. Número 3, necesitas. O número 4, necesito. ¿Necesito qué? Humildad y paciencia para que haya unidad en la iglesia. ¿El 4? Muy bien. Bueno, ya que todos estamos de acuerdo, que yo necesito, vayamos a la página número 25. Dice, necesito humildad y paciencia para que haya unidad en la iglesia. Ahora necesitamos saber qué significa cada cosa, ¿verdad? Cada palabra. En este caso dice, cuando Pablo habla en el primer versículo de esta sección acerca de la vocación y llamamiento del cristiano, se refiere a todo lo que Dios hizo cuando lo llamó a ser su hijo, según los primeros 3 capítulos. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas cosas que el creyente ha llegado a hacer y a tener? Hablando de esto, para poder tener humildad y paciencia, aquí hay algo que necesitamos tener bien claro. Para poder tener, o mejor dicho, ¿qué significa tener? ¿O de dónde viene tener? ¿Poseer algo? Ok, en este caso tener es como el resultado de algo. Tener es el resultado de algo. Para tenerlo, antes de tenerlo, ¿qué se necesita? Sí, pero si buscamos, no. Hay tres palabras que vamos a utilizar en esta ocasión. Para tener algo, no estamos hablando de nada específico. Para tener algo, por ejemplo, para tener esta silla, ¿qué necesitamos primero? Comprarla. Y el comprar, ¿qué significa? Adquirir o hacer. ¿Sí? Para tener algo hay que hacer algo. ¿Sí? Pero para hacer algo, primero, ¿qué necesitamos? En este caso, como estamos hablando de las cosas espirituales, sí necesitamos aceptar a Cristo, pero lo primero que tenemos que, o lo que ocupamos es primero ser. Ok, va. Número 1, tengo que ser.
Si ya soy, ahora puedo hacer. Y si ya hago, ahora puedo tener. Lo que pasa es que el cristiano común se quiere brincar el ser, el hacer, porque quiere tener. ¿Verdad que queremos tener una iglesia unida? Obviamente queremos tener una iglesia unida, pero no queremos hacer lo que se debe de hacer para tener una iglesia unida. En este caso, ¿qué necesitamos? De acuerdo al estudio, ¿qué necesita Andrés? ¿Ser qué? Lean su lección, lean ahí sus... La no- la no- Ok, un segundito. Ese te adelantaste un poquito, pero ahí va, ahí está. Entonces, primero necesitamos ser. Y de acuerdo al título, ¿qué necesito ser? Humilde. Y además, ¿qué? Y paciente. ¿Sí? Entonces, pero para poder hacerlo, primero tengo que ser. Después de que soy, puedo hacer. Y luego, después de hacer, puedo tener. Entonces, ya, esos son 3 puntos que son básicos. Entonces, regresemos y vayamos ahora sí al texto. Vamos a leerlo del 4:1 al 10. Y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. ¿Sí? Ay, ahorita me acordé de una clase que vi una vez de niños que le están haciendo... Yo no me acuerdo de ninguna clase de escuela bíblica cuando era niño porque nunca fui a la escuela bíblica. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de ¿qué? De la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Y cuando dice todo, es todo. Muy bien. Ahora sí, número 1, dice, ¿qué significa andar como es digno de la vocación? Y escucho respuestas. Recuerden el micrófono, por favor. ¿Saben qué vamos a tener que hacer? Yo creo que los vamos a poner a todos en una misma fila para que así nada más se la vayan pasando. Sí, porque si no, ¿qué significa andar como es digno de la vocación? Andar con toda humildad, andar en el Espíritu de Dios, dicen. Sí. Pero veamos, ¿alguna otra respuesta? Ok, veamos la opción múltiple. ¿Qué significa andar como es digno de la vocación? Es comportarme conforme a mi llamamiento o actuar como agrada al que me llamó o funcionar de acuerdo al llamado o vivir honrando al que me llamó. ¿Quiénes votan por el 1? ¿Quiénes votan por el 2?
¿Quiénes votan por el 3? ¿Y quiénes por el 4? ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Por el 4? Sí. Pues, ¿qué creen? El 1, la hermana Leti, el hermano Albino el 4, Rita el 4, hermana Isa. ¿Cuál? ¿Cuál escogió? Pues, ¿qué creen? Que son los 4. Son los 4 porque es lo mismo. Nada más que son diferentes palabras. Comportarme conforme a mi llamamiento. Actuar como agrada al que me llamó. Funcionar de acuerdo al que me llamó y vivir honrando al que me llamó. O sea, prácticamente es nuestra manera de actuar o de lo que hacemos. Pero para poder hacer, primero tenemos que ser. ¿Sí queda claro? Entonces, no me voy a poder comportar humildemente si primero no soy humilde. Ni ustedes tampoco, ¿eh? No se crean que nada más yo. Sí, no, y esa es la realidad, pero entendiendo que primero hay que ser para poder hacer. Lo que pasa es que a veces obligamos a la gente a que se comporte como debe de ser, pero no es. Y eso es bien claro con nuestros hijos. A nuestros hijos les decíamos, cuando lleguemos a la casa de tus abuelitos, no vas a pedir nada. Y no pedían nada, pero ellos querían pedir algo. Sí. Pero si no me gustó, dice. Gracias, estuvo muy rico, dicen, ¿no? Bueno. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Qué significa andar como es digno de la vocación? Eso es andar como es digno de la vocación. Fíjense que estuve buscando qué significaba eso de vocación y simplemente es llamado. Nada más que dije, bueno, ¿por qué Pablo dice el llamado y luego dice vocación? ¿O por qué dice vocación y luego dice el llamado? Está siendo reiterativo, nada más que con otra palabra también. Sí, es lo mismo, pero a veces, pues a Andrés, el que fue a la primaria, pero no, faltó a clases, dice aquí, el verso del 1 al 6, ¿verdad? Es donde encontramos todo esto. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, dijimos que eran los 4, porque todo es exactamente lo mismo. Siguiente pregunta con opción múltiple. Dice, ¿qué significa andar como... ¿Otra vez? Ah, bueno, sí. ¿Qué significa andar como es digno de la vocación? Dice, a ver, es la misma pero con otras respuestas. Dice, comportarme con humildad, de acuerdo a los versículos. Ah, porque son los versículos del 1 al 6 que hay que leer, que ya los estaba leyendo Rita hace un rato. Dice, ¿sería eso comportarme con humildad? ¿O comportarme con mansedumbre? ¿O comportarme con qué? ¿Con tolerancia? ¿O comportarme con paciencia? ¿O comportarme con amor? ¿Cuál de todas? ¿Con amor se puede todo? Exactamente todas, y en realidad son todas porque el versículo lo dice, decía, estabas leyendo hace un rato, ¿verdad, Rita? Dice el número 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Yo dije, ¿qué significa eso de soportando? O sea, yo era como aguantando, ¿sí? Pero una palabra que fuera más contemporánea es tolerantes, ser tolerante, ¿sí, Rita? ¿Le presta el micrófono, hermano Albino, por favor? Esas palabras que dice humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia y amor son los frutos del Espíritu. Digamos que son los frutos del Espíritu. Ajá. Entonces, para que haya un fruto de esa magnitud, o sea, el fruto está acá, acuérdense, para tener manzanas, primero hay que sembrar manzanas, pero para sembrar manzanas necesitamos primero ¿qué?
semillas. Ya está el pozo, ¿verdad? Ok, metemos la semilla y la semilla es la que va a hacer que se produzca el fruto. Entonces, sí, en realidad es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y ante tales cosas dice que, ¿qué? El amor, el gozo, la paz, no hay ninguna ley, no hay ley para ello. Que la prohíba, digamos, que prohíba esto. Sí, bueno, y en realidad es todo lo que hagamos tendríamos que hacerlo con amor. Porque yo puedo fingir ser humilde, ¿sí? Aunque a veces hay personas que piensan que la humildad es tener ropa que ya viejita, ¿no? Y a veces mientras más sucia, más humilde. No, ¿verdad? No es eso. Es la confusión que a veces tenemos. Acá está. Sí, hermano, esa es la confusión a veces de que tenemos entre los que creemos y los que creemos en Dios, que creemos que ser humilde es traer ropa viejita ropa viejita, sí. o ropita humilde, y no es así. La humildad se lleva en el corazón. Exacto, sí, hay pobres orgullosos y ricos humildes. ¿De cuál de los dos somos? Eso, bueno, ese es Dios el que nos va a estar juzgando nuestros corazones. Y algunos decían, ¿prefieres ser pobre o rico? Dice, ¿o prefieres ser pobre, humilde? Dice, bueno, ¿por qué no mejor rico y humilde, no? ¿Se pueden las dos? Bueno, ahí dicen que a veces asociamos la humildad con la pobreza, pero no, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a descubrir qué significa eso de humildad y cómo poderlo poner en práctica, porque a poco no, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia y decimos, es que hay que ser humildes, pero casi siempre está el dedo señalando a los demás para que sean, como dice aquí, ¿ya viste? Mira lo que te dice Dios. Un comentario, hermano. Sí. Cuando yo era inconverso, sí. Como Dios siempre, aunque sea yo inconverso, siempre Dios ¿cómo se dice? Me bendecía. Siempre Dios lo bendecía. Y yo tenía yo sentía que era rico porque yo me montaba en un buen caballo y me vestía y yo sentía que era rico. Sí. Pero sin embargo, ¿qué pasa, hermano? Era yo pobre totalmente en el espíritu. En el espíritu, sí, exactamente. Bueno, riqueza material, pero pobreza espiritual. Entonces, dice, y eso es en muchas veces en la opinión que tiene uno está totalmente equivocada, ¿verdad? ¿En el trabajo has conocido personas? En el trabajo hemos conocido personas muy ricas y muy humildes. Muy humildes. Que nos han tratado con amor y y tienen mucho dinero. Sí. Esos son ricos humildes. Exacto, hay ricos humildes. Una ocasión recuerdo un señor que era, bueno, más bien que es el presidente de una compañía farmacéutica, es un oriental, y nos hablaba y nos decía que nos llamaba cuando iba a desayunar él, nos preparaba el desayuno y nos invitaba a su mesa de comer, ahí junto con él, ¿eh? Y luego él lavaba nuestros platos. Bueno, dice la siguiente, ¿cuáles son algunas virtudes características que distinguen al cristiano? Aquí tuvimos que ver el verso 2 y el 3. ¿Respuestas? ¿Alguien tiene? La hermana Leti contestó las 5. ¿Sí? Algunas de las virtudes son exactamente son esas, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son virtudes también. Entonces, decíamos, toda humildad. Nada más que aquí ya no es humildad, sino toda humildad, ¿sí? Hermano, yo cuando no conocía de Cristo decía,
El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Sí. Y luego la volví a tumbar, ¿no? Sí. Sí, así me pasaba a mí. Y es que son frases aprendidas, de verdad. Estamos programaditos así como. Pero aquí la palabra de Dios nos quita la venda de los ojos. Dice, ¿cuáles son algunas de las características que deben distinguir al cristiano? Dice, toda humildad. Y ahorita vamos a ver qué es eso, porque suena bonito, pero luego dice toda mansedumbre. Aunque en el versículo nada más dice al principio, ¿verdad? Toda. No está repitiendo toda, pero en realidad esto es lo que está diciendo. Toda humildad, toda mansedumbre, toda tolerancia, toda paciencia, y todo esto en amor, en amor. Sí. Siguiente, dice, ¿por qué es importante que el cristiano manifieste estas cualidades? Un por qué sería qué, ¿cuál? ¿Por qué qué? Porque necesitamos unidad. Ay, un segundito, déjame cambiar esto. Porque necesitamos. Ay, caray. ¿Qué dijo? ¿Que necesitamos humildad? ¿Unidad? Unidad. ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué? Sí, para guardar la unidad en el espíritu. ¿Sí? Para guardar la unidad en el espíritu. Ok, otra vez unidad. ¿Qué más? Rita. ¿Por qué es importante que el cristiano manifieste estas cualidades? Porque es necesario que las manifestemos, ya que... ¿Pero por qué? Porque necesitamos la unidad. Bueno, ya está ahí, la unidad. ¿Qué dijo hermana Isa? Como hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, sí. Pero también quiero decir, hermano, que los que nos están escuchando, nosotros nuestra iglesia somos muy unidos, gracias a Dios. De Dios, porque somos hijos de Dios. Muy bien. Ok, bueno, ¿alguna tercera? Es como resultado de la unidad, o de estas, mejor dicho, como resultado de estas manifestaciones, hay paz. Bueno. Y ahora sí vamos a ver qué significa tener humildad. Bueno, dijimos que para tener humildad, primero teníamos que ¿qué? No, primero tenemos que hacer actos de humildad. Y para poder hacer actos de humildad, o para ser humilde, para poder hacer los actos de humildad, tenemos que ser humildes, humildad. ¿Qué significa tener humildad? ¿Qué significa tener? No, en la explicación que estaba dando, de para tener hay que hacer y para hacer hay que ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso de tener humildad? ¿Les ayudo? Hermano Albino. Yo contesté una. ¿Qué contestó? ¿Qué significa? Póngaselo en el así. ¿Qué significa tener humildad? Dice, conocer mis propias limitaciones. Conocer mis propias limitaciones, por ejemplo, esa es humildad. ¿Sí? Porque a veces dicen, no, para eso yo lo hago, pero fácil. Y luego ya cuando llega uno dice, ay Dios mío, no puede. No conocemos nuestras limitaciones. Es conocer, eso es parte de la humildad. ¿Qué más? Si quieren ayudarle a los hermanos de la red, porque ellos no saben qué es humildad, entonces hay que ayudarles. Porque bueno, ser practicar lo que Dios nos ha dicho, amarnos unos a otros. Practicar lo que Dios nos ha dicho, muy bien. Y principalmente en amor, ¿verdad? Principalmente. Y es bonito decirlo aquí, se oye muy bonito todo, pero hay que aplicarlo aquí y afuera. Porque si no, nada más lo decimos... ¿Quién lo tiene que aplicar, perdón? Todos los que estamos aquí, que lo estamos hablando, principalmente yo. Exactamente, sí. Sí, lo digo aquí,
y lo digo allá afuera, pero si no lo aplico en mi hogar, si no lo aplico donde me paro, pues se queda en el aire. El problema es que si ni siquiera lo digo aquí ni lo digo allá, jamás lo voy a decir, lo voy a practicar. Es más difícil, o más bien es más difícil. Por eso lo primero que tenemos que hacer es decirlo, porque es cuando se siembra la semilla, y entonces después viene la cuestión de cultivarlo, y va a llegar el momento en que vamos a tener el fruto. Sí, un segundito, ahorita dice, ¿qué significa tener humildad? Dice, que reconozco mis defectos y mis debilidades. Esa es una. Otra, que soy capaz de pedir perdón. Otra, que estoy dispuesto a aprender de todos. Que me sujeto a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa tener humildad. ¿Qué nos dice Jesús? Bueno, vamos a suponer, ay sí, pero ¿cómo voy a ser humilde si Rita no hace caso, ¿verdad? No se trata de Rita, se trata de mí, y se trata de mí, y el ejemplo es Jesús. Y para eso vemos Jesús cuando dice en Mateo 11:29, aprendan, Andrés, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y además nos da eso nos da una ventaja, dice, si eres como yo, dice Jesús, manso y humilde de corazón, vas a tener paz. ¿En dónde? En tu alma, ¿sí? Paz en tu alma, porque en todas partes, obviamente, porque tú te llevas tu alma para donde vas, ¿sí? Para todas partes. Entonces dice, y uno de los ejemplos más claros, dice, ya más bajo que eso, digo más claro que eso, no se puede. Dice, cuando lavó los pies de los 12 discípulos. ¿Sí? Esa era una acción que en aquella época, ay, me iba a meter esto en la boca porque tengo un poco reseco. En aquella época, el que lavaba los pies era el peón de los peones. Pero no porque fuera el peor de los peones, ¿eh? El esclavo, mejor dicho. Eran los esclavos los que lavaban los pies de los que llegaban a las casas de los hacendados o de la gente pudiente, ¿verdad? Entonces aquí vemos el significado. Ahora, ¿qué significa tener mansedumbre? Lamentablemente las expresiones en el mundo son, ay sí, soy manso pero no menso, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso de tener mansedumbre? Bueno, ser humilde. En el Salmo 37:11 dice, pero los mansos, fíjense, hasta trae una ventaja, una bendición. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Tiene algo parecido a la humildad, ¿verdad? Que al ser humilde hay paz. En otras palabras, manso o mansedumbre es poder bajo control. Autocontrol, mejor dicho. Me explico mejor. Poder bajo control. Tener un poder controlado. Controlarme a mí mismo. Y entonces al controlarme a mí mismo, puedo ser amable, aunque no por ser amable, más bien, podemos ser amables pero firmes. El problema es que nosotros utilizamos la dureza, ¿no? Necesitamos aprender a hablar amablemente. Bondadoso, por supuesto, sí es parte de las cualidades, ¿verdad? De las virtudes. ¿Qué significa tener tolerancia? ¿Cómo dice? Soportándonos unos a los otros. Soportándonos unos a los otros. Dice, tolerancia es respeto y comprensión hacia las ideas y las acciones ajenas. Respeto y comprensión hacia las ideas y acciones ajenas. También tolerancia dice, cuando somos tolerantes, eliminamos los conflictos o peleas, porque somos capaces de comprender. ¿Sí? No mandamos maldiciones, como en el caso de Jesús, cuando estaba en la cruz,
ahí están todos haciendo fiesta de que lo estaban crucificando y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él comprendía su nivel de ignorancia de esa gente, ¿no? Entonces, en Efesios 4:32 dice que seamos benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores, perdonándonos unos a otros. Sí, ahora, esta es la teoría, decía Rita, la teoría es bien fácil, ¿verdad? Pero la teoría sin repetición es más difícil de poderla asimilar, mucho más difícil de poderla poner en práctica. La otra, ¿qué significa tener paciencia? Dios mío, dame paciencia, pero ya. Sí. ¿Qué significa tener paciencia? Ser comprensivo, sí, tiene que, si se dan cuenta, todas están unidas. La humildad, la mansedumbre, la tolerancia, todas están entrelazadas. Por eso se recuerdan. Rita mencionó algo que era, ¿qué? Del espíritu. ¿Sí? Bueno, en realidad es el fruto del espíritu. Es un fruto. Y todos estos componentes forman el fruto. Sí, es como decir un pastel de, no sé, algo que les guste, ¿verdad? Un pastel de 3 leches o de lo que sea. Los ingredientes están separados y no es un pastel. Pero cuando están integrados es un pastel y tiene todos. Le cortas un pedacito y ese pedacito tiene todos los ingredientes. Así, el fruto del espíritu tiene todos estos ingredientes. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la fidelidad, la templanza. ¿Eh? La unidad, exactamente, porque es unidad, volvemos al punto, ¿eh? Para que haya unidad del espíritu necesitamos todos estos componentes. Si le falta, ustedes se imaginan un pastel que en lugar de, ya saben todos los ingredientes que lleva, pero en lugar, y normalmente son dulces o salados. Son dulces, ¿verdad? Y se imaginan que en lugar de haberle puesto sal, en lugar de ponerle azúcar le pusimos sal. No sabe bueno, ¿no? Entonces cuando nosotros seamos pacientes hay que ponerle el azúcar. Cuando seamos mansos hay que ponerle el azúcar, porque si no vas a ver como que a rancio, no sé a qué. Y todo esto es fruto de la unidad. Porque la paciencia en todas demuestra humildad. En todas estas palabras demuestro mi humildad, porque paciencia para mí significa soportar la prueba, porque para tener paciencia tiene que venir la prueba. Si no, alguien me está tratando mal, exacto. O sea, la humildad la demuestro pues comprendiendo que la persona no sabe lo que está diciendo, como dijo Jesús. Sí, no respondo y va a ser tolerante solamente o paciente a menos la tolerancia, todo bien. Sí. Lo mismo. Está unido, ¿verdad? Muy bien. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, esto lo vemos en Santiago 1, del 3 al 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que, lo mencionaba la hermana Leti, si no hay prueba, no hay paciencia. No puedes demostrar que ya, no podemos demostrar. Bueno, no puedo demostrar. El autocontrol, ¿verdad? Dominio propio. Y cuando salimos de nuestras casillas es porque no podemos controlar a los demás. Sí. La humildad. Siempre debe haber una fuerza opuesta para que podamos demostrar, ¿sí? Como dice hermana Leti, siempre debe de haber alguien que esté opuesto. Ya sabemos que hay un enemigo, ¿verdad? Pero aparte de eso, las personas, ¿sí? Los seres humanos, porque la única manera de que se pueda un diamante pulir es con otro diamante, ¿sí? Entonces, es la capacidad de esperar sin sentirse ansioso
ni querer acelerar los procesos. Esa es otra definición de lo que significa paciencia, ¿verdad? O ser paciente. El tener la capacidad de esperar sin sentirnos ansiosos ni querer acelerar los procesos. ¿Qué significa en amor? ¿Qué significa en amor? Significa en Dios, porque Dios es amor. Entonces, la número 4 dice, ¿de qué nos ayuda a meditar en el verso 4 al 6? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en un misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí dice, entonces, cuando meditamos en eso, ¿en qué estamos meditando de acuerdo a estos versículos? ¿Qué es lo que hace más énfasis? ¿Cuál es la palabra que más se menciona? Exactamente, unidad. ¿Se acuerdan que Dios creó el universo? Entonces ahora ha salido la ciencia con que hay muchos universos. ¿Ustedes creen que eso sea posible? No, porque entonces ya no sería universo. ¿Perdón? Multiversos, eso sería más adecuado. Entonces, el énfasis está en la unidad. Y eso significa que es indivisible, ya no se puede dividir más. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede ¿qué? Permanecer. Y esto lo vemos en Marcos 3:24. Y acuérdense, una casa dividida contra sí mismo, o una familia dividida contra sí misma, o una iglesia dividida contra sí misma, ¿qué pasa? No puede permanecer. 5. ¿Qué es la gracia según el verso 7? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa? Vamos a ver, ¿es un regalo? ¿O es un don? ¿O es una capacidad? ¿O es una habilidad? Bueno, pues, ¿ven las palomitas? Es que son las 4. Porque es un regalo, que es lo mismo que don. Y aquí en este caso se aplica la gracia, en ese contexto se aplica a esto, ¿verdad? Dice, porque a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces, ¿qué es un don? Bueno, ya lo mencionamos. ¿Quién nos da los dones? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es el que da los dones. Dice que el Padre nos eligió, el Hijo nos salvó, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo nos selló. Y ya después de que hemos sido sellados, entonces ahora sí nos da un don. ¿Sí? Y dice que los dones espirituales son bendiciones o aptitudes que se dan por medio del poder del Espíritu Santo. Dios da por lo menos uno de esos dones a todos los miembros de la iglesia. ¿A cuántos? A todos. Ahora la pregunta más bien dice, al recibirlos esos dones te fortalecerán y te bendecirán individualmente y te ayudarán, ¿para qué?
para servir a los demás. Bienvenidos, pasen, para servir a los demás. Pregunta 5b, dice, ¿cuál es el propósito de los dones según el verso 12? El propósito de los dones según el verso 12. Dice, en fin, les voy a leer el verso 12 porque ese no estaba ahí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué son los dones? Para perfeccionar a los santos. Que en este caso, acuérdense que la perfección no se logra hasta que lleguemos a la presencia del Señor, como hermana Nati, pero también la perfección aquí se está hablando de madurez. Madurez. Ese es el propósito de los dones. Es para servir a los demás. No te puedes quedar con el don para beneficiarte tú, sino es para que sirvas a los demás. Dice, ¿qué cristianos reciben de Cristo un don para servir a Dios? Todos. O sea que no nos escapamos. ¿Sí? Aunque digan, no, pues es que es... Bueno, aquí más bien dice, ¿qué cristianos recibieron de Cristo un don para servir a Dios? Los pastores, los líderes, los ancianos. No, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dice, el otro día estaba diciendo, es que yo apenas tengo 30 años y no sé cuál es mi don. Sí. Bueno, 30 años de edad, ¿o de qué? Dice, ¿por qué un cristiano no debe decir no puedo hacer nada en la iglesia? Porque Dios nos capacita para todo, ¿verdad? Y en realidad no puede decir. No es que no deba, no puede decirlo porque todos tenemos un don. O sea, que Dios nos ha dado. Lo que sí hay que hacer es que hay que ¿qué? Practicarlo, ¿sí? Desarrollarlo. La pregunta número 1 para la aplicación dice, ¿por qué es importante guardar las cualidades que Pablo mencionó en los versículos 2 y 3? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos o siendo tolerantes, con paciencia los unos a los otros en amor. La pregunta es, ¿por qué es importante guardar estas cualidades? Para mostrar el amor de Dios, bien. ¿Para tener qué? Humildad. La siguiente nos dice, ¿por qué es tan difícil poner en práctica las cualidades y conductas que se describen en los versos 2 y 3? O sea, la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia. ¿Por qué es tan difícil? Pues sí, pero hay algo más. Exacto, también. Por el yo, por el ego, ¿eh? Por el orgullo. ¿Sí? Y porque no las ponemos en práctica. O sea, ay, ¿por qué no puedo ser humilde? Le preguntaban una vez a un pastor, dígame qué es la humildad. Y dice, bueno, mira, yo de eso no sé nada, no sé mucho realmente, ¿no? Sé poco, sí, pero lo único que te puedo decir, dice que cuando una persona dice que tiene humildad, ya la perdiste. Entonces, siguiente. ¿Ya la contestamos esta? La 3 dice, ¿cómo podemos comenzar a reflejar estas características? O sea, ¿cómo podemos empezar a ser humildes? ¿Cómo podemos empezar a actuar con humildad? ¿Cómo podemos empezar a actuar con mansedumbre? ¿Cómo podemos empezar a actuar con tolerancia? ¿Cómo podemos empezar a actuar con paciencia? Poniéndolas en práctica todo lo que sabemos. Poniéndolas en práctica, ¿sí? Viendo a los demás, eso es humildad también, viendo a los demás como superiores. No creerme como el hermano Albino que dice que andaba en su caballo, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Hay que bajarnos del caballo, hermano Albino. Sí. Yo andaba en el otro caballo con el hermano Albino también. Así.
Número 4 dice, ¿por qué es difícil para algunos cristianos servir en la obra del Señor? ¿Por qué es difícil para algunos cristianos? Más bien, la pregunta la podríamos hacer así, ¿no? Andrés, ¿por qué te es tan difícil servir en la obra del Señor? Dice la hermana Leti que porque no amo al Señor. Exacto, ¿verdad? Sí, porque en realidad no lo amamos, y no lo amamos, ¿por qué? Porque no lo conocemos, y no lo conocemos, ¿por qué? Porque no hemos oído, y no oímos, ¿por qué? Porque no venimos. Exactamente. Principalmente por falta de conocimiento, hermano. Por falta de conocimiento. Y la última que dice, ¿qué aspectos de este pasaje te ayudaron o te animan para dar los primeros pasos y comenzar o continuar tu servicio a Dios? Creo que de aquí en adelante vamos a hablar ya de lo siguiente, vamos a poner al final unos retos, porque en realidad de nada nos sirve estar escuchando, como mencionaba Rita, o inclusive ni siquiera nos sirve de nada estar diciendo, la humildad es esto, la humildad es esto otro, la mansedumbre es esto y esto, pura teoría. Como dice el hermano Albino, por no tener el conocimiento, sí. Sí, ya no hay excusa. Ahora sí, bueno, usted ya no se escapó, el hermano Albino. Usted ya vino, ya tomó la clase y ahora sí. No es cierto, es para todos los que oímos, ¿verdad? Dice, bueno, hemos llegado al final. Hemos tomado unos 2 minutos más, 3 minutos. Pero les recuerdo que a las 11:30 Pastor Mario va a cerrar la serie del mes de octubre, donde hablamos de Pedro que cuando se encuentra con Jesús, luego tiene la conexión con el Padre, y también habla de que siempre era el portavoz de los 12, y como la semana pasada Pedro se cayó, así como a veces nos caemos nosotros y como me caigo yo, pero también ahora vamos a ver cómo es que Dios lo levanta de donde se cayó y va a estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Lleno del conocimiento de Dios. Dice que ya la palabra nos dice que no nos embriaguemos con alcohol, ¿verdad? Porque cuando nos embriagamos con alcohol, terminamos en puros pleitos, ¿sí? Mejor nos llenemos de la llenura del Espíritu Santo. Y el último anuncio que tengo es que hay una pregunta, dice, ¿sabes cuál es el secreto para tener el crecimiento espiritual rápido? O sea, express. Bueno, pues si quieres saber cuál es el secreto, puedes empezar a leer Efesios 4 del 11 al 16 y los esperamos la próxima semana. ¿A ustedes les gustaría saber? La próxima semana vamos a saber cuál es el secreto para tener un crecimiento espiritual rápido. Nada más que empezamos a las 10 de la mañana. Y si vienen, les vamos a dar unas hojitas también, o si quieren, al final les puedo dar unas hojitas de la lección que sigue para que la estudien en su casa y así sea más fácil y más rápido. Bueno, de mi parte es todo, hermanos, que Dios les bendiga. Y me está haciendo unas señas Rita que... pensé que me estabas poniendo cuernos, ¿no? No, dice que hay café, coffee and donuts. Bueno, hasta la próxima, Dios los bendiga. Mis hermanos en las redes. Sí, pues es que él hizo con las 2 manos, sí.